Con la finalidad de aprender más acerca de los sentidos, un grupo de compañeros de la Facultad de Zootecnia y Ecología en la ciudad de Chihuahua decidimos elaborar este video donde se detalla la información acerca del sistema de percepción sensorial, esperando sea de utilidad para ustedes. La percepción sensorial es la manera en que nuestro cerebro reconoce, organiza e interpreta la información y de que esta es captada a través de los sentidos. A esto le podemos llamar un conjunto percepción sensorial, ya que los elementos que intervienen en este proceso de captación son los receptores sensoriales: el gusto, la vista, el olfato, el tacto y el oído, siendo el cerebro donde se producen todas las sensaciones e imágenes que percibimos a cada momento, y casi de manera inconsistente. Estos receptores traducen diferentes tipos de energía del mundo exterior hacia los impulsos nerviosos que van al sistema nervioso central. Como primer percepción tenemos la percepción visual. Su órgano receptor es el ojo. Es el encargado de recoger sensaciones ópticas y visuales, donde se realizan funciones específicas como por ejemplo mirar, observar y ver. Como segunda percepción tenemos la percepción táctil, donde su órgano receptor es la piel. Es donde comienza nuestro primer aprendizaje. Y como tercer percepción tenemos la percepción gustativa. Es un fenómeno complejo en el que participan el olfato y el gusto. Su órgano receptor es la lengua, la cual está especializada en captar estos estímulos. Como cuarto órgano tenemos la percepción auditiva. Su órgano receptor es el oído, encargado de producir la audición. Nos permite adquirir el lenguaje, reconocer sonidos, el vocabulario, etc. Es decir, nos pone en contacto con el mundo lingüístico. Y como última percepción tenemos la olfativa. Este estímulo llega a través de moléculas y partículas olfativas. Las células receptoras son las células pilosas del epitelio nasal. Su función es identificar los diferentes tipos de olores. El sentido olfático es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, temperatura, áspero, suavidad o dureza. En la piel se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior. La piel se divide en tres capas: epidermis, la más externa, formada por capas de células; dermis, debajo de la epidermis es la segunda capa; hipodermis, la más profunda, donde se encuentra fundamentalmente la grasa. Funciones de la piel: es una barrera que protege nuestro cuerpo de agresiones externas, regula nuestra temperatura gracias a los vasos sanguíneos, nos defiende y lucha contra los gérmenes. Intercambio de agua y sustancias: absorbe las que son necesarias y elimina las que no, como la urea, el ácido úrico y el amoníaco. En ella hay muchísimas terminaciones nerviosas que nos permiten tener sensibilidad y notar el frío y el calor y el dolor. A continuación hablaremos sobre el sentido del gusto y el olfato, que están íntimamente relacionados. El sentido del gusto se localiza en la lengua y permite al ser humano percibir los diferentes sabores de las sustancias que ingiere, como alimentos y bebidas. Existen 5 cualidades gustativas básicas: ácido, amargo, dulce, salado y umami. El umami es el último sabor descubierto, es el sabor sabroso. Casi todos los vertebrados tienen las 5 cualidades gustativas, a excepción de los felinos, que no perciben el dulce. La mayoría de los animales tienden a ingerir sustancias dulces o saladas, pero evitan las ácidas o amargas, ya que las relacionan con el deterioro de los alimentos. Esto hace que tenga un sentido protector, ya que si comemos algo venenoso en mal estado, nuestra reacción será expulsarlo de inmediato por tener mal sabor. Así se evita que esto llegue al estómago y produzca enfermedades. Los receptores sensoriales son de 4 tipos. Son papilas gustativas que se ubican en las diferentes secciones de la lengua: la parte amarga, ácida, salada y dulce. Están divididas en papilas calciformes, fungiformes, filiformes y foliadas, formadas por botones gustativos. El primer paso para percibir un sabor es que éste entre en contacto con nuestra lengua y partes internas de la boca.
La información se transmite a nuestro cerebro para que pueda ser interpretada. Lo que permite que captemos ciertas características de los alimentos son los botones gustativos. Estos tienen forma de bulbo y poseen un agujero en la parte superior que se denomina poro gustativo. En su interior se encuentran las células del gusto. Las sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliva y a través del poro gustativo entran en contacto con las células gustativas. En la superficie de estas células se encuentran receptores específicos para el gusto que interaccionan con las sustancias químicas de los alimentos. Como consecuencia de esta interacción, se generan cambios eléctricos en las células del gusto. En resumen, emitan señales químicas que se traducen en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. Así, los estímulos que interpreta el cerebro como cualidades gustativas básicas se producen por diversas reacciones químicas en las células gustativas. En los alimentos salados se activan las células gustativas cuando los iones de sodio entran en los canales iónicos penetrando en la célula. Cuando se acumula sodio dentro de la célula, ésta se despolariza, abriendo los canales de calcio. Esto hace que se liberen neurotransmisores que envían mensajes al cerebro. Algo similar ocurre con los sabores ácidos. Los iones de hidrógeno presentes en ellos fluyen dentro de las células receptoras a través de canales iónicos. Esto causa la depolarización de las células y liberación de neurotransmisores. Con los gustos dulce, amargo y umami, el mecanismo es distinto. Las sustancias capaces de producir estos gustos no entran por sí mismos en las células receptoras, sino que se unen a receptores conectados indirectamente con otros. Las proteínas activan otras sustancias químicas que producen la despolarización, liberando el neurotransmisor. Existen 3 nervios craneales que se conectan con las neuronas gustativas. El nervio facial transmite los estímulos a los botones gustativos de los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio glosofaríngeo del tercio posterior de la lengua, y el nervio vago inerva los botones en la garganta y la epiglotis. Los impulsos nerviosos llegan hasta el bulbo raquídeo. A partir de ahí, algunos impulsos se proyectan hasta el sistema límbico y el hipotálamo, mientras que otros viajan hacia el tálamo. Posteriormente, dichos impulsos se proyectan desde el tálamo al área gustativa primaria en la corteza cerebral. Esto permite la percepción consciente de los gustos. Debido a las proyecciones en el hipotálamo y en el sistema límbico, parece que existe una conexión entre el gusto y las emociones. Los alimentos dulces producen placer, mientras los amargos causan rechazo, hasta en los bebés. Esto explica por qué las personas y los animales aprenden de forma rápida a evitar un alimento, si puede afectar a su sistema digestivo, y a buscar aquel que sea más agradable. Bueno, yo les voy a hablar sobre la percepción auditiva. La percepción auditiva es la presentación mental del entorno sonoro inmediato. Esto se lleva a cabo en el cerebro y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. Esquemáticamente, el oído codifica los diferentes sonidos que nos llegan y se dividen en 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es la parte exterior del oído que recoge las ondas sonoras y las dirige al interior del oído. Está integrado por el pabellón auditivo y que es la única parte visible del oído. El pabellón auditivo o auricular tiene una forma helicoidal muy particular. Funciona como una especie de embudo que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. El conducto auditivo es otra parte del oído externo. Funciona por medio del conducto auditivo y se transmiten los sonidos que capta el pabellón auditivo al tímpano. El tímpano es una membrana que se encuentra situada al final del conducto auditivo y señala el inicio del oído medio. Es un órgano muy sensible y vibra al percibir las ondas sonoras para proteger al tímpano. El oído medio es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval. Transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por 3 diminutos huesos: martillo, yunque y estribo, y por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. Los huesos del oído medio, el tímpano es muy fino, mide aproximadamente de 8 a 10 milímetros de diámetro y se estira por medio de pequeños músculos. Las vibraciones se transmiten al interior del oído a través de los 3 huesos situados en el oído medio. Estos 3 huesos
Forman una especie de puente y el estribo. El último hueso donde llega el sonido está conectado con la ventana oval. La ventana oval es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia el estribo y posteriormente hacia la ventana oval. La ventana redonda, situada en el oído medio, vibra en sentido contrario a las vibraciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, lo que produce que el fluido de la cóclea se mueva. La trompa de Eustaquio se encuentra también en el oído medio y conecta el oído con la última parte del paladar. La función de la trompa de Eustaquio es igualar la presión de la atmósfera a ambos lados del tímpano y asegurar que esta presión no aumenta dentro del oído. El oído interno es la parte más interna del oído, formando la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. El oído interno es una intrincada zona de tubos y conductos conocidos como laberinto. En el laberinto puede encontrarse el vestíbulo y la cóclea. La cóclea o caracol. Las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. El cerebro traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender. La cóclea parece la concha de un caracol o una manguera enrollada. Se encuentra llena de un fluido llamado perislinfa y contiene dos membranas colocadas muy cerca una de la otra. Estas membranas forman una especie de pared de separación en la cóclea. El nervio auditivo consta de una serie de fibras nerviosas que transmiten información entre la cóclea del oído interno y el cerebro. El vestíbulo, órgano del equilibrio, es otra parte importante del oído interno, es el órgano del equilibrio. La función del vestíbulo es registrar los movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio. Consta de 3 conductos en forma de anillo, orientados en 3 planos diferentes. Los 3 conductos están llenos de fluido que se mueven conforme a los movimientos del propio cuerpo. A continuación, les hablaré de la percepción visual. El aparato de la visión es la base de uno de los sentidos que nos comunican con el mundo exterior. Más del 70% de los estímulos externos que percibe el organismo provienen de la función visual, que discrimina las formas y colores, enfoca a distintas y se adapta a diferentes grados de iluminación. Mediante la visión estereoscópica se obtiene la percepción de la profundidad, la tridimensionalidad y el relieve, o sea, la visión tridimensional. Las formas se aprecian por la diferencia de iluminación de los distintos sectores de la imagen proyectada, sensibilidad del contraste. Esta variedad de estímulos impresiona a los fotorreceptores, conos y bastones, en forma desigual, lo que permite la capacitación de esas diferencias. Se debe tener en cuenta que la visión más discriminativa es la central y depende de los receptores llamados conos, responsables de la visión de los colores ubicados en la mácula. Estos necesitan mucha luz para ser estimulados, razón por la cual la visión central se denomina fotópica. Los bastones, ubicados más periféricamente en la retina, tienen un umbral de excitación más bajo. Por lo tanto, son excitados en ambientes con poca iluminación. No existen en la zona macular. La visión nocturna de la penumbra o crepuscular está a cargo de la retina periférica y se conoce como visión escotópica. Su poder de discriminación, medido como agudeza visual, corresponde a 1 de 10 de la visión fotóptica. El mecanismo por el cual un estímulo físico luminoso se transforma en uno nervioso es un fenómeno fotoquímico que tiene lugar en el nivel de los fotorreceptores, en los cuales la púrpura retiniana se transforma en retineno, que pasa de posición cis a trans, y una proteína en presencia de la luz. Esta transformación genera una diferencia de potencial y el proceso químico es reversible. El último de los sentidos es el olfato, que está íntimamente relacionado con el gusto. Pudiéramos decir que dentro de cada una de las fosas nasales se divide en 2 partes, la anterior cubierta por la membrana epitelio-olfativa y la posterior recubierta por la mucosa nasal. Por medio del sentido del olfato percibimos los olores que nos ayudan a identificar los cuerpos, objetos y sustancias a nuestro alrededor. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos. Las moléculas del olor entran por las fosas nasales. Luego, las células receptoras al final de la cavidad nasal transmiten impulsos al bulbo olfatorio.
Este bulbo es una zona interior del cerebro que participa en la percepción de olores y manda señales al cerebro. Las terminaciones nerviosas permiten la percepción de sensaciones que contribuyen a la experiencia olfativa. Las moléculas de olor entran por las fosas nasales. Luego las células receptoras al final de la cavidad nasal transmiten impulsos al bulbo olfatorio. Este bulbo es una zona interior del cerebro que participa en la percepción de olores y manda señales al cerebro. Las terminaciones nerviosas permiten la percepción de sensaciones que contribuyen a la experiencia olfativa. Y así pues, durante este trabajo se pudo observar la forma en que los diferentes sentidos afectan nuestra conducta, pudiendo así determinar que la manera en que nos perciben las cosas puede ser diferente de lo que los demás las perciben, ya que cada sentido sensorial de las personas envía información diferente, si la comparamos con otras personas observando lo mismo, pero adecuada a lo que nuestro cerebro capta según lo que los sentidos le indiquen y la información que estos le envíen.